Gracias por acompañarnos. Muchas gracias al libro Sonar porque en la librería García Terres. Es una belleza. Todo el diseño, todo como un distingo. Muy guapa. No, el distingo. Bueno, sí, el diseño lo pongo. Y gracias también a el Ale, en cuyo marco estamos haciendo esta mesa, que como ustedes saben, yo y vieron de la semana pasada, y tiene como tema central las redes. Entonces vamos a hablar del George Orwell, que está cumpliendo 75 años de haber muerto, pero vamos a ver qué tan vigente sigue. Debe adelantar un juicio personal de la Nolve. Entonces, bueno, vamos a hablar de las redes que Orwell tejió en su momento con colegas contemporáneos. Dios, gracias. ¿Y hasta ahorita soy yo o pues soy ese barrio? ¿Qué? Entonces vamos a hablar de las redes que Orwell tejió con algunos contemporáneos suyos y también de las redes que se extienden desde hoy hacia ahí, es decir, desde 2025 hacia ahí. Y muchas gracias, por supuesto, a los invitados, colegas. Gracias a Nayeli García Sánchez. No quise traer, perdón, lo voy a hacer informal, pero no quise traer el currículo, que es como yo probé. Uno le adelanta siempre los primeros 10 minutos para no ir la correcta. Pero bueno, Nayeli es novelista y trabaja en una editorial grande y siempre está... me gusta mucho su manera de leer porque es muy aguda y adicionalmente es doctora en letras. Pues novelista gráfico. Él dice que novelista gráfico y demostró que son, no sé. Y bueno, es personaje queridísimo y que además tiene una afición profunda con la ciencia ficción. O sea, tiene toda esta visión contemporánea también sobre la ciencia ficción. Y Miguel Ángel Quemain, quien es locutor, a quien ustedes pueden escuchar en Primer Movimiento Radio UNAM, adicionalmente tiene una formación en psicoanálisis y escribe, ensaya, novela, no sé, pero ensayo sí. Y es un muy buen lector, George Orwell. Bueno, voy a permitirme empezar dando una mínima, digamos, un contexto de quién fue George Orwell, porque probablemente no todos lo hemos leído. Es de estos personajes y sus obras son de este tipo de libros que sabemos de qué van, aunque no los haya leído, como Frankenstein, en fin. Entonces sabemos de qué va Rebelión en la Granja en 1984. Pero además quiero dar una mínima semblanza de él, sí. La semblanza de mis colegas, pero la de Orwell será un poco más larga porque creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Su nombre real fue Eric Blair. Él adoptó un seudónimo en 1933. Él nace en 1913 en Villa. Y su abuelo fue terrateniente que tuvo plantaciones de Jamaica con cientos de esclavos. Su padre trabaja en el Ministerio del Opio, que estaba prohibido para Inglaterra vender opio dentro de Inglaterra o del Imperio Oriental al extranjero, nos vale gorro. Entonces, bueno, y luego él forma parte de la crece, estudia en Eton, esta escuela de super élite, y llega un punto donde trabaja en la Policía Oficial de Birmania. Claro, como parte del imperio, cuando Birmania era parte del imperio británico. Llega un punto donde todo le hace chidas pelas y decide que va a dejar eso y va por culpa o por descreimiento, se va a la guerra civil española, o por convicción, no quiero decir solo por culpa, por convicción va a pelear en la guerra civil española del lado del bando republicano. Y ese es quizá el punto de inflexión. Él dice en algún momento, cada línea que he escrito desde 1936 fue creada directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático. Lo que él vive en España le toca pues experimentar de primera mano las contradicciones entre la teoría y la práctica en la Unión Soviética. Y entonces llego ya a Animal Farm, Rebelión en la Granja, traducida al español. Para quien no la haya leído, se gesta en España, esta idea se gesta en España y es una alegoría donde una granja de animales que son como, digamos, vistos desde esta visión alegórica, son los trabajadores, se rebela contra el granjero y le quita la propiedad del terreno. Y entonces se convierte, en vez de Manor Farm, ahora se llama
granja animal. Todo está escrito en clave en torno a la Revolución Rusa de 1917. Inicia con una declaración del animalismo, donde los animales van a gobernar, donde hay un horizonte de esperanza, porque los animales van a ser todos iguales, no va a haber injusticia, no va a haber hambre, no va a haber explotación y demás. Y por supuesto, hay dos líderes. Por supuesto, si estoy hablando que es un trasunto de la Revolución Rusa, pues sí están los dos líderes, que son dos cerdos. Napoleón, que es Stalin, y Snowball, que es Trotsky. No les voy a contar toda la novela, solo decir que es la historia de una revolución que salió muy mal. Que en un principio uno de los mandamientos es los animales son todos iguales y hacia el final se añade, aunque algunos son más iguales que otros. Claro, empiezan a establecerse estas corruptelas propias de los seres humanos y del poder y como fin. Se escribe en 1943, pero 1943 es en el mundo un año en el que la Unión Soviética es como muy bien lista porque está frenando a Hitler. Entonces nadie le quiere publicar, ni entre 43 ni 44 hasta 45 sale publicada Rebelión y la Granja. Entre los editores, este es un dato curioso, entre los editores que rechazan la novela está T.S. Eliot, en Favor, dice no la podemos publicar. Cuando termina la guerra, en 45, y Stalin empieza a cobrar más poder, entonces sí dice, bueno, esto puede valer la pena, y luego se vuelve un súper éxito. Y 1984 sale en 1949, sí, es un rechazo frontal. Es mucho más compleja. Animal Farm, ya lo veremos más adelante, es muy simple el postulado, como que se va en una misma línea y de ahí más o menos no se mueve. 1984 es todo un estratagema de pensamiento para controlar. El protagonista Winston Smith es un alter ego político del propio Orwell y básicamente es el mundo controlado por el gran hermano que te mira a través de la televisión. Todos estamos familiarizados con el gran hermano porque se han hecho reality shows y demás. Esto es básicamente, a grandes rasgos, el mini resumen de su vida y de los dos. Y solo quiero añadir que el título original de 1984 era El último hombre en Europa, porque efectivamente Winston Smith es como el último hombre en Europa. Entonces, ahora sí, arranco con el diálogo con mis colegas. Perdón por tirar tanto rollo, pero me parecía importante que si alguien no lo ha leído, sepa de qué vamos. Se acaban de cumplir 80 años de la derrota nazi. Y durante el primer mandato de Donald Trump, que empezó en 2017, les recomiendo este textito. Es un texto muy corto que apareció en Letras Libres, se llama 1984, es una lectura pertinente para entender a Trump, de César Tejeda. Se publica en el 17 este texto, y él analiza el fenómeno de que 1984, con la llegada la primera vez al poder de Trump, aumenta el 10,000% sus ventas, que la gente no entiende nada, y dice, tal vez 1984 nos ayude a entender algo. Hay una suerte de mantra en la novela, que es la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, que remite probablemente a la posverdad. Y abro con la pregunta, hablando en redes del Aleph, ¿les remite a ustedes algo 1984 a la luz de las distopías latinoamericanas? Por ejemplo, pienso en Liliana Colanzi, en Andrea Chapela, El Mundo Pasolán, en Maximiliano Barrientos. Digo, así lanzo la provocación y ya cada quien tome el hilo que quiera y sobre eso vamos. Entonces, quiera empezar. Yo sostengo que Orwell es a la ciencia ficción contemporánea lo que los Ramones al rock, porque está en el ADN de todos. O sea, todo el mundo dice, que los Beatles, pero en realidad los que están son los Ramones. Y eso que sucede un poco aquí, ¿no? Con Orwell, a Orwell le pasa esta cosa que le sucede a todos aquellos autores que se convierten que se convierten como en categoría. O sea, cuando dicen orwelliano, dantesco o kafkesco,
es que nunca han leído ni a Orwell ni a Kafka, en general. Yo, pero es muy curioso porque él mismo seguramente no hubiera pensado o incluso se hubiera horrorizado, como le pasaba a Kurt Vonnegut, de estar en la categoría de la ciencia ficción, porque tanto 1984 como Rebelión en la Granja, es que otra de las tradiciones de los traductores españoles, porque el título correcto sería Granja Animal, por lo que sucede en el libro, son muy atípicos de su obra en general, que es una obra realista con una gran inclinación a la crónica y al ensayo. Pero yo creo que es impensable toda forma, o sea, no, toda forma de ficción especulativa, porque por alguna razón las palabras ciencia ficción le dan como mucha roña a la gente decente, pero ahora ya es como, dices distopía y entonces ya es como la ciencia ficción socialmente aceptable. Pero la ciencia ficción, los géneros especulativos, los subgéneros de hoy son impensables sin la visión y la obra monumental de George Orwell, específicamente 1984, aunque yo creo, y ahorita lo platicaremos, que Rebelión en la Granja es un libro soslayado en la importancia o sea, como un antecedente y en el diálogo que establece con 1984. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Julia, por invitarnos y por organizar esta conversación. A mí me resuena mucho George Orwell en Margaret Atwood. El final de Margaret, del cuento de la criada, que es como la novela prototípica de Atwood, si la han leído, tiene un epílogo que es como una suerte de testimonio de antropóloga o de académica que está analizando la sociedad que que se describió a lo largo de toda la novela. Hay como una puesta en distancia del mundo que se presenta en el cuento de la criada en ese epílogo, que es básicamente un archivista que narra cómo está organizada la información a partir de la cual se hizo toda la novela. Y ese mecanismo es muy disruptivo a nivel trama, porque nunca hay un vislumbre de que esto que estamos leyendo en Margaret Atwood sea una tesis doctoral o sea un proyecto de investigación. Sin embargo, cobra un nuevo sentido a la luz de la relectura de 1984, porque 1984 cierra con un epílogo que explica la nueva lengua. La neolengua o la nueva lengua, según la traducción que consultes. Orwell incluyó este epílogo, que no está escrito en neolengua, está escrito en inglés común y corriente o en español común y corriente, y da cuenta como una especie de tratado lingüístico de cómo funcionaban la composición de palabras y la reducción. A lo largo de 1984 hay dos libros que se mencionan repetidas veces. Uno es el de Goldstein, que es como los fundamentos del, ¿cómo le llama eso? El partido Socing, que es socialismo inglés, y el otro es un diccionario de la neolengua. Incluso uno de los personajes principales, uno de los trabajadores del Ministerio de la Verdad, trabaja reduciendo el número de palabras que pueden estar disponibles en un vocabulario. Y por ejemplo, ¿no? La palabra bueno se elimina porque existe la palabra malo y no malo. Y ahí ya se quitan todos los matices, ¿no? Bondad, amabilidad, gentileza, empatía, se reducen a lo malo. Y en este último ensayo de 1984 hay ese mismo distanciamiento de ruptura del narrador omnisciente que nos introduce a todo el mundo de la novela, de este último ensayo más lingüístico. Y Margaret Atwood en una entrevista reconoce esa genealogía, ¿no? Dice: yo elegí terminar así el cuento de la criada porque me parece que en ese final de 1984 hay una vislumbre de futuro que está ausente en el final de la trama, ¿no? Como recordarán Winston y Julia, que es su amor en 1984, cuando se reencuentran, están completamente rotos y no se reconocen, no reconocen la unión
que tenían y se han traicionado mutuamente y se han traicionado a sí mismos por medio de la tortura, ¿no? Pero después de eso está ese final. Y entonces Margaret Atwood dice algo muy bello que es que al escribir el epílogo en lengua común y no en neolengua, da cuenta de que esa sociedad terminó. O sea, de que esa distopía se acabó, ¿no? De que ese totalitarismo se venció, hubo una revolución, probablemente sí existía la hermandad. Ahí hay un hueco, ¿no? Como de cómo llegamos del final de la trama al epílogo. Pero atendiendo a tu pregunta de cómo tendemos redes y también de por qué leer, ¿no? A un clásico como George Orwell en un momento en el que la sensibilidad se ha abierto mucho hacia la literatura escrita por mujeres. Y bueno, tenemos allí a Margaret Atwood como principal lectora y heredera de George Orwell. Y tenemos también a Rebecca Solnit, de la que hablaré más adelante para no quitarle tiempo a Guillermo. No, a Miguel Ángel, perdóname, cambién no. Bueno, para mí fue toda una cuestión de relectura muy interesante esta puesta en carrusel a la que nos llevó Julio Santibáñez a poner una lectura así, porque son libros que uno lee varias veces porque son de manera obligada escritos de paso en la literatura contemporánea. Cuando volví a asomarme a George Orwell descubrí muchas cosas por primera vez que ciertos momentos de mi vida no habían permitido que lo hiciera. Uno de esos temas fue una enorme precariedad, una vida condenada vitalmente al fracaso, pero que es un fracaso totalmente fecundo que le permite a él introducirse en unas formas de ver el mundo que es totalmente disruptivo en la primera mitad del siglo XX, que es sus viajes saliendo de casa a través de París y Londres. La mirada que tiene Orwell es la mirada de un gran lector de su época en primer lugar. En segundo lugar, una gran mirada de sí mismo mirándose ver la época. Y otro elemento fundamental es el orden de lo familiar como un conjunto de genealogías en lo mental y en lo espiritual, que le permiten estar en contacto con todas las formas de cristianismo y de religiosidad que están en su casa. Digamos que él es un hombre que tiene la oportunidad de estudiar, de ir a una beca, de tener apoyos, y él decide, entrando como al nivel de la preparatoria, salirse. Y que en ese salirse, los abogados dicen, bueno, si sales de la prepa, o tienes que estudiar inglés o trabajar, ¿no? Pero bueno, ya sabe inglés, entonces tiene que trabajar, y va con la policía británica sentada en la India, lo que le permite tener no, sí, lo que le permite tener una visión muy profunda de la penetración inglesa en la sociedad británica y en la sociedad europea. Entonces decide recorrer Londres, porque él es un hombre de suburbios, es un hombre que está en las afueras, no es un hombre estrictamente de ciudad. La ciudad en él es un imaginario, es una construcción como de supuesto saber, por decirlo en un lenguaje lacaniano, de supuesto saber, en el sentido en el que él todo el tiempo se confronta con una cosa que él cree que es Londres y con otra cosa que él cree que es París, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante porque se va conformando una vida que sí lo remite a una sensación profunda de fracaso. Pero él es un hombre también que, con todo y que no sabe que lo que está haciendo es la gran crónica de su tiempo y que está haciendo periodismo, porque el periodismo es algo que pasa por fuera, porque desde el siglo XVII el periodismo en Gran Bretaña es una forma de organización muy estricta donde desde el siglo XVIII se va profesionalizando en el sentido en el que quienes se ejercen el periodismo son grupos de interés muy focalizados, muy claros en la sociedad inglesa. Como lo ha comentado, no sé, en un libro muy popular entre nosotros, que es la historia de la opinión pública de Adorno, que va mostrando cómo los grupos de interés van colocando en los periódicos los espacios
mentales importantes. Y entra, como decía Julia, entra en esa década, en la década de los totalitarismos, y hay una persecución muy fuerte en Europa hacia el mundo judío. Pero él viene de entender muchas de las raíces del judaísmo, porque él sí conoce la literatura inglesa. Ha leído Lopineses, ha leído en los primeros años de su vida, ha leído Ulises, que se ha publicado de alguna manera, pero tiene muy elaborados, un libro de 1922. Los de Ulises es un libro de 1914. Y va entrando en una cuestión en el que van apareciendo las mujeres, van apareciendo las mujeres que viene un activismo muy fuerte, que viene de Estados Unidos y que viene de Gran Bretaña, donde en 1928 vamos a tener la primera votación de las mujeres. Eso lo permite entender muchísimas cosas. En Europa la guerra se está moviendo y es muy interesante eso, porque eso va a generar una vocación para entender, por una invitación de un editor, a entender cómo se comportan los pobres, que fue uno de los primeros tipos de esta encuesta, cobrado las distancias, por supuesto, como los hijos de Sánchez, un gran mosaica, que más los hijos de Sánchez, por supuesto, yo lo veo más en el tono de Almas Muertas, de ese gran fresco, porque de alguna manera también el monumento francés que representa a los escritores rusos en su momento, le llega a él. Digamos que en Orwell hay también un francés escondido. Hay una parte inevitablemente francesa que le permite conectar con ese mundo. Y bueno, es muy interesante cómo va llegando va haciendo ensayos, va escribiendo ensayos, va confrontándose con aquello que es la literatura, y va haciendo un retrato de la clase media, ¿no? A partir de esta plantita, de esta novela, es esta novela donde sí, de moda la espirilla, que son los retratos de la clase media, muy al estilo de Kingsley Amis y de Agatha Christie, de todos estos escritores que hacen los grandes retratos de la clase media. Y llega a la lucha española, a la guerra civil española, pero a Barcelona, que es una manera como de voluntad por toda esta parte del sur de España, que está conectado con el sur de Francia, donde llegan muchos de los exiliados que atravesaron ese nudo. Uno piensa, por ejemplo, escritores que conectan con él. No sé si conocen a Michel del Castillo. Michel del Castillo es un escritor franco-español que justamente todo este tránsito de la vagabundez, que está súper retratada en Orwell, es el niño y el adolescente vagabundo que está en este viaje a América de Flaubert, que está en Dickens, en la historia de dos ciudades, que está presente en una gran presencia de la literatura moderna. Lo retrata en esa guerra española, donde ya decididamente se concentra contra el totalitarismo, que ya es completamente visible. Y ahí se conoce a Eileen Shaughnessy, ¿no? Eileen Shaughnessy, y hay muchos críticos. En 2007 se publicó este gran libro, este gran índice sobre la obra de Orwell, que es el Oxford Companion, y que el Oxford Companion hace una gran relación sobre la importancia de lo femenino y de la mujer en la presencia de Orwell. Y quienes lo hacen esta biografía, por ejemplo, quien nos quedó nombrado como biógrafo oficial con la población Orwell, que es el G.D. Taylor, señala justamente que el escrito de Orwell mejora notablemente, porque el Lil es una correctora de textos imperios. Pero bueno, yo quiero agregar a Everfried, había muchísimas cosas, porque además hay muchos momentos en los que tiene mucha conexión con los escritores rusos, que se abuelita de que empieza una lucha contra con algo que empieza a amanecer desde 1925 con la muerte de Lenin, empieza el estalinismo, y que está muy presente en él. Pero además llega a ese mundo, está Anais Nin, está empezando a vivir la comunidad, algunos de lo que va a ser este tríono, Nexus y Nexus, que va a ser el mundo erótico, pero a fondo. Digamos que toda esta sexualidad subterránea del mundo victoriano va a entrar en el círculo de relaciones abiertas. Por eso pueden entender el tiempo del amor en 1984
como un efecto subversivo, porque el amor, digamos en ese sentido, 1984, es algo que no tiene dueño ni control. Y las mujeres están en el escenario deambulando, regresando. Digamos que si regresa fue mía, si no regresa, pues fue. Pero es parte de lo que está en el mono hombre. Bueno, ya acabamos la mesa porque dejen todo lo que tengo que comentarios. A ver, es muchísimo lo que se ha puesto sobre la mesa, pero, a ver, por seguir un poquito una de las líneas. Beth, hablas de que, aunque él no escribió, no concibió que estaba escribiendo ficción especulativa, surrealismo alegórico, pero está en el fondo de todo lo que se está escribiendo incluso hoy. Y Nayeli mencionas a Margaret Atwood y ya te preguntaré sobre Rebecca Solnit, si quieres hablar ahora. Y Miguel Ángel, hablas de la ciencia, de Aileen como un personaje muy importante en la obra orwelliana. Y quiero jalar todo esto para volver al tema de redes. Hay 2 minutos diarios de odio en 1984 contra Goldstein, léase el Trotsky, y yo me voy hacia el manejo de la ciencia. Hay todo un tema de manejo de la ciencia. Voy a citar. En neolengua no hay palabra para ciencia. El científico actual es una mezcla de psicólogo e inquisidor. Estudia con minuciosidad las expresiones faciales, gestos y tonos de voz. Estoy citando 1984. Y luego también Huxley, con Un Mundo Feliz, que en todos estos son contemporáneos. Huxley nace en 1894, ya decía yo que Orwell nace en 1903. Ray Bradbury con Fahrenheit 451 nace en 1920 y Philip K. Dick nace en 1928. Todos ellos son contemporáneos, todos ellos están viendo señales importantes y en todos ellos tiene un papel la ciencia de ingeniería genética, por ejemplo, en Un Mundo Feliz, este mundo controlado por ingenieros genéticos. También en 1984 de alguna manera sucede eso porque logran entrar en la parte final, en los capítulos finales de 1984, cuando Winston Stephens de O'Brien está leyéndole la mente. Antes de que pueda decir, me caes mal, ya sé que te caigo mal. Y uno dice, ¿qué está pasando? Y bueno, lo traigo además de las redes que tejió en su momento, los traigo pues a nuestra época contemporánea, donde a través de las redes sociales se está haciendo un trabajo desde hace años por adivinar nuestro pensamiento, qué es lo que queremos comprar, qué es lo que se nos antoja y por tanto qué nos pueden vender. ¿Qué quieren comentar sobre esto? Como el título de la mesa es creador de distopías o anunciador de distopías. A 75 años de su muerte, ¿qué les sugiere esta parte, digamos, científica, que no es que esté criticando Orwell la ciencia per se, ni sus contemporáneos tampoco, no es la ciencia per se, sino es el uso totalitario de la ciencia para controlar, para el poder visto no como un medio, sino como un fin? Yo quería, un poquito al margen, que el tema de redes, que hay una red muy bonita que los junta casi todos los que acabas de mencionar, porque resulta pues, que Huxley y Orwell se conocieron, ¿no? Fue su maestro, ¿no? Huxley en algún momento además le escribió una carta espantosa y pedantísima en la que le explica por qué Un Mundo Feliz es superior literariamente a 1984. A mí Huxley siempre me ha querido mimar, pero luego en esta cosa de a cuántos grados estás de una persona, resulta que años después, muchos años después, ya en los finales de los 50, Huxley busca a un muy joven Ray Bradbury cuando lee Fahrenheit 451. Entonces lo invita a su casa a tomar té. A Bradbury le impone mucho la figura de Huxley, que en ese momento pues ya es una figura crepuscular, pero entonces hay una red que se teje ahí de Orwell a Bradbury, y que además para mí tiene un cierre simbólico muy lindo, porque creo que en la otra gran distopía contemporánea, que abre además el movimiento cyberpunk y que es Neuromante, tiene la gran aportación de que ahí es un totalitarismo corporativo. La primera vez que se plantea, digamos, como ya se había planteado, pero digamos, la primera que llega como al gran público es en Neuromante o Neuromancer de William Gibson,
que se publica en 1984. Entonces ahí tenemos una red muy bonita de cierre que los junta a todos ellos. Yo creo que hay y quería, porque yo vengo a hablar desde el gremio, desde el muy vapuleado gremio de los escritores de ciencia ficción, que el Héctor Chavarría, que es un pionero de la ciencia ficción nacional, decía que si Inglaterra no se convirtió en una dictadura fascista en los años 50, al menos a nivel infinitesimal había sido gracias a la publicación de 1984. Y esto me lleva a algo que señalaba Barry Malmsbury, me parece. Él decía que los escritores de ciencia ficción, él decía, cualquier persona más o menos inteligente, más o menos avispada, a finales del siglo XIX podría haber predicho la existencia del automóvil, ¿no? Decía, bueno, tenemos motores de vapor, podríamos ponérselo a algo con ruedas, conectar con engranajes y tener algo que se mueva sin caballos de manera autónoma, aunque fuera una corta distancia. Dice, cualquier ingeniero, cualquier técnico podría haber predicho la invención del automóvil, pero solo un escritor de ciencia ficción pudo haber predicho los embotellamientos. Y esa es justo la función, por lo menos de la ciencia ficción que a mí me interesa, que viene desde la obra fundacional, que es Frankenstein, y que persiste hasta nuestros días, que es, y esto que lo decías, no es que la ciencia, no es que él sea un ludita o un anticientífico, sino que ve con profunda desconfianza la aplicación de la ciencia, y él tiene esta caridad, porque bueno, se sabe que él elige el título porque acaba la novela en 1948 y no, invierte los números. Si hubiera acabado un año después, pues, estaríamos festejando todo esto en tiempos del muy apocalíptico Ernesto Zedillo, que ha regresado. Lo cierto es que él tiene esta capacidad justo de un escritor, que tienen los escritores de ciencia ficción, de poder ver como la posibilidad de una aplicación tecnológica que sale mal. Yo les digo, Ryan Aldis señaló a Frankenstein como la primera novela de ciencia ficción, y desde Frankenstein está no es que no diría desconfianza, pero este escepticismo a las nuevas tecnologías y la posibilidad de que salgan mal, que prevalece justo desde Frankenstein, pasa por Orwell, desde luego por Ray Bradbury, y persiste hasta nuestros días. Digo, el ejemplo masivo, más famoso, y el de Parque Jurásico, donde todo sale mal, porque, y justo para hacer apología de la tecnología y plantear utopías tecnológicas, pues están las agencias de publicidad que llevan Samsung, Sony, Apple. Ellos son los que se encargan de crear como mundos utópicos donde gracias a la tecnología todos somos felices, o todos los que la puedan comprar. Para todo lo demás, pues están los distopistas, que me parece que es donde está la ciencia ficción que a mí me interesa leer. Y era lo que quería poner, y ese círculo que se cierra, y desgraciadamente no pasa por Philip K. Dick, que es el único de los que mencionaste que no tiene esta conexión. Seguramente debe haber conocido a Bradbury, pero no tengo certeza y no quisiera arriesgarme a... Era tan demente Philip K. Dick que seguro... porque hay una historia muy linda de lo demente que estaba Philip K. Dick, un poco al margen. Otro gran distopista y un gran lector de Orwell era Stanislaw Lem, desde Polonia, y en algún momento, creo que te lo contaba hace poco, que la Sociedad Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía propone hacer miembro honorario a Philip K. Dick, y entonces Stanislaw Lem les responde con una carta en la que les dice que la ciencia ficción norteamericana es una mierda, y escribe un texto maravilloso que se llama Philip K. Dick, un visionario entre charlatanes, porque él dice que el único autor de valor literario de la ciencia ficción norteamericana es Philip K. Dick. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es bastante pedante Stanislaw Lem. Y entonces todos los miembros de la sociedad gringa de ciencia ficción firman una carta exigiendo la inmediata expulsión de Stanislaw Lem, encabezados por Philip K. Dick.
Ese era el nivel de... Pero bueno, este es un paréntesis nerd Pero yo quería cerrar eso, ¿no? O sea, justo creo que este es una gran... O sea, hay distopías desde mucho antes y se le reconoce una profunda influencia de Swift, ¿no? En sus textos, y porque hay una gran tradición anglosajona de distopías, pero digamos que la gran distopía del siglo XX, para mí no hay ninguna duda, es 1984. Siempre alguien, no, pero es que Mundo Feliz a mí me parece muy superior porque hay una frialdad en Huxley contrapuesta a una esperanza que subyace en el fondo. O sea, Orwell al final es un hombre esperanzado, a pesar de que todo sale mal, y esto que dices, no, que yo no sabía o no estaba familiarizado con esta posibilidad de que ese régimen cae, que un poco ahí lo pondría, o lo podríamos ya emparentar con la canción de los dinosaurios de Charly García, que dice los dinosaurios van a desaparecer. Y bueno, pues a ver, no sé qué piensen ustedes. ¿Cómo? Pues, ay, sí, son muchos las redes que se abren. En primer lugar, quería regresar un poco a lo que nos decías, Julia, si en las redes sociales y en todo este mundo actual de relación con las pantallas que están en la novela son el hermano mayor o el gran hermano, tiene cierto vínculo. Yo creo que sí, en el sentido de la pérdida de la privacidad o de la ilusión de la pérdida de la privacidad. En 1984, ese es uno de los grandes logros de la policía del pensamiento y de los territorios que mejor controlan, es que las personas no tengan intimidad. Y en la novela la intimidad está cifrada en dos actividades. Una es la escritura y el otro es el deseo sexual. Y de hecho la trama empieza con Winston escribiendo un diario, ¿no? En una libretita muy bella que compró de segunda mano. Que en esos detalles materiales, por cierto, abro un paréntesis, en la libreta de segunda mano y en el pisapapeles, hay un pisapapeles que es una especie de tótem, de objeto mágico que representa lo humano de Julia y de Winston, ¿no? Es un pisapapeles de vidrio que tiene dentro una especie de rosa. O de compra en la misma tienda de viejo. Y que compra en la misma tienda de viejo, donde después descubre que el tendero era O'Higgins, no, ¿cómo se llama? Sí. O'Brien. Ok, no importa, pero ese detalle de los objetos yo creo que viene de la actividad material, de sustento material que bien apuntadas tú sobre el trabajo de Orwell como periodista, ¿no? Creo que en su conciencia de reportero, de alguien que además sobrevive escribiendo un texto por encargo, porque si no lo escribe no le pagan, y si no le pagan no paga su piso, y si no paga su piso no tiene dónde escribir, y si no escribe se deprime, etcétera. El mundo en el que vivimos todos los que nos dedicamos de alguna u otra manera a escribir y a hablar y a leer, se cuela en esa sensibilidad. Y quería yo no saltar, bueno, eso, ¿no? Que creo que Orwell fue muy atinado al ver cómo la omnipresencia de las pantallas iba a generar una sensación de pérdida de la privacidad. Y hablo de una sensación y no de una pérdida real, porque creo que una de las claves de la novela está en que lo importante no es lo que ocurre, lo importante es lo que crees que está ocurriendo, ¿no? Entonces, incluso si la pantalla no te está vigilando, pero tú crees que sí, es como funciona el panóptico de Lecumberri, ¿no? O del panóptico de Foucault, pues el punto es que tú sientas que te están vigilando para que actúes como si estuvieras vigilado, para que entonces tu privacidad se erradique. Y quería compartir un par de citas de este libro que es una antología de textos de Orwell que se llama Tiempos Críticos, escritos sobre artes, literatura y libertad, porque me parece que casan muy bien con dos cosas que ya se mencionaron acá. Una es que 1984 y Animal Farm no son características de la obra de Orwell vista en completo, y la otra es su relación con la pobreza y con la precariedad. Y entonces Orwell fue librero en Londres, y en Londres. Fue librero durante algún tiempo, y entonces tiene este artículo maravilloso
que se llama Recuerdos de un librero, y quiero resaltar el sentido del humor con el que escribe. Dice, es un hombre de su época, entonces ustedes perdonen. Muchas de las personas que venían a vernos eran de esas que serían una molestia en cualquier parte, de las personas que entran a la librería, si bien gozan de una oportunidad especial para hacerlo en una librería. Por ejemplo, la anciana adorable que, cita, busca un libro para un inválido, cita, petición de lo más corriente. Y la otra anciana adorable que leyó un libro maravilloso en 1897 y se pregunta de repente si podrá uno localizarle un ejemplar. Por desgracia, eso sí, no recuerda ni el título, ni el nombre del autor, ni de qué trataba el libro, aunque sabe a ciencia cierta que tenía una cubierta de color rojo. Y luego más adelante dice, en una ciudad como Londres, siempre hay abundantes lunáticos, no del todo merecedores de que se los interne en un manicomio, que tienden a gravitar hacia las librerías, porque una librería es uno de los pocos lugares donde se puede pasar un buen rato sin gastar un pelique. Al final uno termina por reconocer a estos individuos casi a primera vista. Y es que a pesar de su grandilocuencia, tienen algo apolillado e insensato en su persona. Entonces, bueno, y después habla de todas las actividades extras que tenían que organizar en la librería para poder sostener el negocio, que era hacer una biblioteca de alquiler, permitir que hubiera alguna especie de shows, ¿no? De repente, venían unos horóscopos, él lo dice que los escribía, pero dice que venían unos horóscopos ensobretados y que la gente se los llevaba nada más con el signo en el sobre y que regresaban diciendo siempre, ay, qué preciso es este horóscopo, ¿no? Y entonces es bastante burlón y bastante satírico en sus ensayos, y eso resalta o contrasta mucho como con el pesimismo intrínseco de 1984 y de Animal Farm. Y yo me preguntaba como, ¿por qué no está este hombre humorístico acá? Y creo que es porque realmente estaba preocupado, porque se ponía como en plan, siento yo, no es mi interpretación de, ahora sí vamos a hablar de algo muy serio, no me voy a permitir chorradas. Y por otro lado, porque tenía este gran espacio de improvisación que es el texto periódico, ¿no? Que es esa columna de opinión o que es el texto por encargo. Y esa condición de hombre trabajador creo que también está reflejada de alguna manera en el personaje colectivo de los proles, del proletariado, en 1984, que es una especie de promesa entre Julia y Winston, ¿no? Como el futuro, si es que existe, está solo en los proles. Y ahí me permito hacer un último apunte, nada más por traer al agua a mi molino, que es Rebecca Solnit, con este libro de Las Rosas de Orwell, que este libro parte de una anécdota de Rebecca Solnit. La invitan a una feria de libro o algo en Gran Bretaña, y ella aprovecha para viajar a una islita donde Orwell vivió durante unos años. Y en los textos periódicos, Orwell habla de lo barata que son las semillas de rosas en el Woolworths, que es de lo más barato que uno puede comprar, y que le encanta cuidar rosas, ¿no? Los rosales. Y también cuidar manzanos, porque además es una planta útil que da algo de comer, ¿no? Entonces Solnit viaja a visitar esta ciudad donde Orwell vivió y pregunta si los árboles todavía están en pie. Y las personas que viven ahí son buenos lectores, están conscientes de que Orwell vivió ahí, y le dicen, no están los árboles frutales, los cortamos, pero sí están las rosas. Y entonces Solnit empieza a releer la obra de Orwell, buscando qué significarían esas rosas para él, ¿no? Y llega a la conclusión, por lo que Orwell cuenta en sus cartas, de que esas rosas y de que plantar árboles en general a él le gustaba porque era una manera de confiar en el futuro. Él decía, como un árbol va a vivir por lo general muchos más años de los que vive una persona humana, y por lo tanto plantar un árbol es confiarle una vida a otros. Y en esa confianza de la vida a otros, ya Rebecca Solnit empieza a perseguir todos ese impulso, ese gesto en la biografía de Orwell, ¿no? En su relación con su tía, la sufragista, que le da como principios de socialismo, en su relación con la salud. Él tenía tuberculosis y tenía también varices, ¿no? De hecho, Winston también tiene una varice sangrante a lo largo de la novela.
Entonces estaba relacionado también con los cuidados, ¿no? Con estar en la casa, con tener que limpiarse una herida, con depender de la bondad de los otros para escribir y para existir. Y eso se termina colando en 1984 en la figura del pisapapeles que tiene esa rosa roja al centro y en una mujer, justo antes de que atrapen a Winston y a Julia, él está viendo por la ventana y ve a una mujer pobre, una proletaria, que está tendiendo ropa, que siempre tiende ropa recién lavada, ¿no? Y tiende pañales, y canta canciones de amor, y canta y llora de repente y tal. Y Winston la mira, como la ha mirado muchas veces, y por primera vez nota la belleza de su cuerpo, ¿no? De su espalda ancha por trabajar, de sus piernas fuertes, de 50 años, de su cabello canoso, y nota una belleza que no había visto en algo que era familiar y que era cotidiano para él. Y justo después atrapan, ¿no? Pero al escribir a esta mujer, dice que es lo que el escaramujo, me parece el fruto de las rosas dan un fruto que se llama escaramujo. Y entonces él dice, la vejez de una mujer es el escaramujo a lo que es la juventud de la rosa, ¿no? El desflore de la caída de los pétalos, el florecimiento de la rosa es la juventud y el fruto es esta madurez bella. Entonces, pues es en esos dos momentos de mucha libertad y de mucha sensación estética del mundo en donde aparecen las rosas dentro de 1984 y es lo que articula esta lectura de Solnit, que es biográfica pero que también es muy bibliográfica porque va navegando entre todos los textos. Sí, qué interesante. Bueno, las líneas de la ciencia ficción que tras a ver son unas y ahora justamente ahí se hizo con la Fundación Orwell se hizo una guía en la que Richard, el niño que rotaron aquellos años, Eileen Shaughnessy y Orwell, junto con Koff, que fue uno de los amantes, la esposa de la sexualidad compartida de Orwell, hicieron una especie de guía de viajes por todos los lugares que vivió Gordon Whittaker, a las cosas que se dedican las pasiones. Pero es muy interesante también, digamos, el papel. Ann Coulter escribió un libro bastante malévolo que se llama Wife Dump, que es un libro donde trata de hacer la biografía de Eileen Shaughnessy, que fue la esposa de Orwell, ¿no? Que formalizó en un matrimonio como él veía la relación con ella y que duró prácticamente toda su vida. Ella murió en 1940 con una anestesia de la que no salió, una cirugía en la que iban a estampar el íter. Hoy seguía un papiloma tremendo, un cáncer tremendo, pero quedó en la plancha, que también fue una de las cosas que precipitó también la muerte de Orwell, que era Hay un texto muy hermoso que está en Sorrompario, pero que también está en un sitio que tiene Christopher Hitchens, que es el sitio que ¿por qué leer Why Orwell Ill Matter? Dice Hitchens, ¿no? Y su texto muy bello, porque Hitchens forma parte de esa religiosidad que tiene Orwell, ¿no? Hay una parte que es profundamente religiosa. Uno se puede preguntar en esos años, ahí está Naismith, está Miller, está Colette, ¿no? Hay muchas mujeres con muchos textos colocando el sentimiento del cambio en la sociedad de la primera mitad del siglo XX. Es interesante porque muchos se preguntan, Orwell leyó a Freud y empiezan a buscar cartas, empiezan a buscar textos, pero en realidad quien leyó fue Eileen. Eileen estaba haciendo una maestría en psicología educativa y tenía el peso en Inglaterra de Anna Freud, que Anna Freud, digamos, era las antípodas de Melanie Klein, que Melanie Klein creía en el juego como una manera de soñar, mientras que Anna Freud pensaba que había que educar a los niños, ¿no? Y en ese sentido era la confrontación que Eileen extendía. Y claro, era con la conexión de Eileen con Freud y Jung que le permitieron a Orwell tener ese contacto. Lo documenta ingenuamente un poco Turner a hacer esta biografía
que es muy sugerente el título, Wife Tom, tratando de ver cómo ella estuvo siempre oprimida. Pero es que los dos estaban sumamente pobrecitos, los dos colaboraban en periódicos. Ella corregía textos de revistas y de científicos, su hermano era un neurocirujano, un cirujano torácico, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante porque sí está la presencia de este mundo de lo inconsciente. Pienso que es una señal falsa el que tratemos como forzosamente de colocarlo en la ciencia ficción, porque hay un tema, hay un texto en los ensayos que están en español, que es un texto sobre Jonathan Swift. El texto sobre Swift me parece que es una clave para entender la línea satírica inglesa. Ahí está Kingsley Amis, están toda una cantidad de escritores que están en ese tono. Si uno piensa y uno coloca en la ciencia ficción una novela aparentemente tan solemne pero tan disruptiva como el que estoy contado de 9 partes, ¿no? De Dr. Gillian Barris, El artista de un mundo flotante, de Kazuo Ishiguro. Si uno ve una posesión insular de Thibaut Guimau, si uno ve toda la serie de novelas de Martin Amis, desde este sugerente Night Train, ¿no? Los cuentos de Night Train, si uno ve Éxito, Dinero, todas estas novelas, está el espíritu de Orwell, está toda esa sátira, pero con mucho humor, ¿no? Porque Martin Amis solo tiene que ir a Liverpool, estar con el lenguaje popular, y claro, Orwell no, pero él a mí es el mismo sostén, es el mismo humor que toda esta cantidad de escritores y miras que nombro, me parece que tiene, cosa que no tienen los franceses solemnes, los alemanes solemnes, los españoles solemnes, tal vez Javier Marías tengo uno semejante a los ingleses, pero en realidad hay una parte así. Pues estamos ya por cerrar. A ver, quiero recuperar algunas cosas que me han salido. Esta idea de que si Gran Bretaña no fue una dictadura, esto dicho por Héctor García, totalitaria, en parte, aunque sea un poquitito, fue por esta novela, me parece bellísima, porque tiende un puente hacia nosotros también. O sea, ¿de qué manera, yo me pregunto, de qué manera está siendo leído hoy, 1984, más allá de que él estallado en ventas sobre el mandato de Trump y tal, más allá de que nos remita al control a través de la mirada en las redes sociales, de los computadores, los celulares, en fin. Pero creo que tiene que ver, qué bueno que mencionas Parque Jurásico, yo no había conectado con Parque Jurásico, pero claro que está en la misma línea, o sea, la tecnología sale fatal, todo ahí está mal. La novela, quiero ser muy claro, la novela, pues sí, que sí. Las películas. Películas Sobots, sí, de acuerdo. Y luego la Yale, este descubrimiento que lo contó por Twitter, ya pedí el libro, bueno, me he negado, de Rebecca Solnit, qué maravilla, otro costado de Orwell como jardinero, como un tipo hedonista hasta cierto punto que uno no se lo compraría después de leer sus novelas, dices, ¿cómo? Pero bueno, también tenía esta parte, y me encanta lo que mencionas sobre confiar en el futuro, porque claro que al final del día terminas de leer sus novelas y hay una suerte de esperanza. La palabra esperanza es muy peligrosa, lo sé, pero sí hay un poco de esperanza. Y me remitió, a un rapero de nuestros tiempos, Danger, mexicano, que dice sobre los árboles que uno siempre siembro laureles que no veré crecer porque disfruto la sombra de los que no sembré. Hay una conexión de humanidad. Es muy bueno. Danger es un gran rapero, lo recomiendo mucho, además es un gran lector, tremendo lector. Pero bueno, esta idea de la conexión con el futuro, con Rebecca Solnit, solamente menciono la novela Julia, que acaba de salir el año pasado por Sandra Newman, que es la visión de 1984 escrita desde la visión de Julia, de la coprotagonista, digamos. Ya no desde Winston, sino desde Julia. Sigue hablando hoy el día con nosotros. Y en la apertura, el día de la apertura del Aleph, hubo una mesa buenísima, te la recomiendo, está por ahí, Prades, La tiranía de las redes sociales, la moderó Jorge Comensal, la organizó la Loísta en la Universidad de México y participaron Jacobo Dayan y Alejandro Bizanti. Y Jacobo Dayan, y con esta pregunta quisiera cerrar, no despido que seamos más o menos breves para un espacio público. Bueno, y que también tiene que ver con lo que menciona sobre esta línea satírica, pero al mismo tiempo pues capaz de ver lo que nos está sucediendo, ¿no? Se han arrojado muchísimos nombres que me encantaría que pudiéramos tener una segunda mesa para poder abordarlos, pero bueno, en esta mesa les decía del Aleph,
Jacobo de allá plantea, a ver, se ha salido de Twitter The Guardian, Le Monde con 40 millones de seguidores, The Guardian con 20 y tantos, pero se han salido 60 universidades alemanas, porque dice, es que si el dueño de Twitter es un tipo que hace el saludo neonazi y que está claramente reaccionario, pues no podemos estar ahí como avalando. Entonces sé que me salgo de Orwell, pero al mismo tiempo creo que no, o sea, en su propio cuestionamiento de nuevo, no de la ciencia y la tecnología, sino del uso que se está dando a estos instrumentos que pueden tener muchas aplicaciones. Entonces, quiero preguntar, y pienso también en Rita Segato, La guerra contra las mujeres, quizá en algún punto de la novela se dice, el enemigo es el sistema, la historia es su palimpsesto. Y pienso en Rita Segato cuando habla de la guerra contra las mujeres. El sistema entero está en guerra contra nosotros y lo ha estado desde siempre. La pregunta es, ¿cómo leen a George, cómo leer, no cómo leen ustedes, sino cómo leer a George Orwell hoy? ¿Qué conexiones hacer en un mundo donde Twitter sigue siendo importante, donde las redes sociales, pues todos los que estamos aquí, en una, en otra, o en la tercera, o en la cuarta? Ayer que buscaban a Jelly para tagarla, me dice, no, es que lo voy a poner en Blue Sky. Ah, no, yo no estoy en Blue Sky, pero tú ponlo, pero yo no estoy ahí. ¿Cómo leer hoy a Orwell? ¿Cómo lo leemos hoy? Y sobre todo, para quienes no se hayan acercado todavía a las dos novelas, o a lo mejor a una, a la otra, ¿qué nos deja hoy en un mundo tejido por redes, y no solo las redes sociales, sino en general, donde volteamos al pasado para entender nuestro presente, porque muchas veces el pasado nos lo explica mejor? ¿Cómo leer hoy a George Orwell? ¿Qué quiero responder brevemente para que luego fueran prueba? Es que ese es motivo de tesis. Es que resumida en 2 minutos. Como... Leerlo cosas. Es que justo habría una ilusión de que los estados totalitarios han desaparecido y que ese control ahora es ejercido por corporaciones, pero en realidad el peligro latente del surgimiento de estados totalitarios es permanente. No ha desaparecido. Tienen otros perfiles. El enemigo de Orwell era Stalin. Ahora tendría otros nombres. Ustedes saben de quiénes estamos hablando, ¿no? Pues cada quien. Pero no ha desaparecido ese riesgo del totalitarismo. Y eso que decía, que señalaba Miguel Ángel, ¿no? De que cada palabra que escribió a partir del 43 era, o dijiste tú, ¿no? Contra el totalitarismo, porque es una amenaza permanente, pero además, esto es lo que... Y quería decir como una nota al margen, es mucho más esperanzada a su manera 1984 que Rebelión en la Granja. Es igual de nocivo, pernicioso y cruel el fascismo que ejercen las corporaciones, y ahora a través de este instrumento de las redes sociales, Facebook, que hubiera sido el sueño húmedo del gran hermano, donde el ciudadano va reportando sus actividades con evidencia fotográfica. Entonces el riesgo de que Inglaterra y en general el mundo no se convierta en una dictadura fascista no ha desaparecido. Y así leería yo a Orwell, con todo este contexto de haber personalmente ido a pelear contra una dictadura fascista y haber sido el heredero de esa derrota. Yo lo leería defendiendo defendiendo la crítica, por supuesto. Creo que la ingenuidad es perniciosa, la ingenuidad política, el pensar, por ejemplo, que si te afilias, que una marca registrada o un partido político asegura una ideología. Creo que eso es falso, ¿no? Y creo que eso está muy bien planteado en 1984, cuando llegan al libro de Goldstein y prácticamente piensa igual que O'Brien, o hablan de lo mismo, ¿no? A favor o en contra, pero hablan de lo mismo, y que está muy bien en Animal Farm, como de pronto 2 cerdos que se aliaron para hacer una revolución contra los humanos, uno de los cerdos, el ganador, termina volviéndose indistinto, ¿no? La escena final
los animales se asoman a la discusión entre cerdos y humanos y no distinguen quién es quién, ¿no? Pero tanto en Animal Farm como en 1984 hay una vuelta hacia el futuro. Y yo creo que en Animal Farm está la diferencia entre los animales y los humanos. Para ese año, George Orwell, no estoy hablando de la conciencia que tenemos hoy de los hongos y las especies no humanas, sino en términos arquetípicos, la diferencia consiste en que la naturaleza es instinto y la humanidad es cultura, ¿no? Y tradición. Entonces, todas las instituciones que nos rigen tienen una historia y pueden ser transformadas porque no son esenciales, no son identitarias o no deberían serlo, ¿no? Y la otra es que 1984 puede releerse hoy con una mirada hacia, hoy es el futuro de esa novela, hoy es el futuro de ese acto de escritura y había Orwell confiaba que la neolengua no iba a estar, que para nosotros iba a ser comprensible un texto escrito en inglés común y corriente, y lo sigue siendo. Entonces sí hay una continuidad y sí hay un futuro por el cual vale la pena vivir. Hay un futuro que sí da sentido a la vida. Y creo que buscar eso, rastrear eso en sus textos, es una manera de sobrevivir también a la pesadez que genera corroborar que el Ministerio del Amor, de la Paz, de la Abundancia, de la Verdad se parece mucho al uso que se hace de términos como solidaridad, bienestar, transformación, etcétera, ¿no? En el contexto mexicano. Sí, veo como leedor, veo y de esa frase de ayer es muy bonita. El futuro de la novela es hoy y el proceso de escritura también, pero también hay una parte que comentaba que tiene que ver con también el México que estamos viviendo. A mí no me extraña que cuele un pedacito nada más. Dice, el de la granja, la granja, dice, Benjamin leía también como cualquier seco, pero no recitaba esa facultad. Por lo que sabía, explicaba, no había que mereciera la pena ser leído. Trébol aprendió todo el alfabeto, pero no podía construir palabras. Boxeador no podía pasar que la letra D. Dibujaba A, B, C, D en el polvo con el lenguaje de casco y después se quedaba con la mirada perdida y las orejas hacia atrás, a veces moviendo la cri. Y así hay una parte de la discusión nacional en la que hay un escritor que se llama Guillermo Sheridan, que había hecho una crítica a un repaso sobre los lugares comunes del mal mexicano. Digamos que se gasta todo, es papel pendenciero. Y López Obrador respondió, el mexicano es bueno, sencillo. Entonces, yo creo que cuando uno observa en qué se convierten los animales en la granja, hay una desazón muy fuerte, porque finalmente el gran espíritu de la disidencia, el gran espíritu de la rebelión, rápidamente vuelve la paja, rápidamente vuelve la inopia. Y justamente tomarse allí, pero sin embargo hay esperanza. Yo mencioné muchos autores ingleses de mi nación, pero a mí me sobra mucho ese equipo entre ella y el Lin Yei, porque digamos que es un hombre fuera de la academia. Él no lee filosofía, no le interesa Hegel, no le interesa nada, pero ella sí es una mujer que estudia muchísimo. Y yo creo que le explica muchas cosas que tienen que ver con las mujeres. Y en ese momento en Inglaterra, Freud ha llegado de una manera enorme. Y el gran biógrafo de Freud, el biógrafo con lleno de reproches, sería Ernest Jones. Ernest Jones decía, Sigmund, no puedes dejar que te traduzcan mal, ¿qué va a pasar con el futuro? Y Freud decía, no te preocupes, Ernest, no te preocupes, la gente se va a dar cuenta de las cosas a como dé lugar. Finalmente, Esteban Ferris, un gran comentarista de Freud, finalmente Jones logró lo que se proponía, tradujo definitivamente a Freud a Inglaterra, cuando se lo llevó en 1996 a Londres. Pero finalmente pienso que entre los otros ha habido grandes tradiciones orwellianas. Pienso en Eduardo Antonio Parra, en Desterrados, pienso en Cristóbal Leonato de Fuentes, pienso en Enrique Serra, El miedo a los animales, pienso en una cantidad de autores mexicanos. Angelina Muñiz Uberman, colaboradora de Toledo, pensando todo lo que comentaba Julia de la novela Julia y el punto de vista femenino, muy en el tono de Virginia Woolf y su Orlando. Creo que Orwell está entre nosotros, usando linda manera de madera a partir de una enorme cantidad de humoristas, cerca del fuego de José Busquín. Podríamos enumerar varios orwellianos hablando de animales y de un animal.
Gracias. Gracias a los tres. Yo ya no digo ni media palabra, abro la oportunidad de que hayan preguntas, comentarios, quejas. Bueno, o sea, antes quiero hacer una pregunta a la audiencia. ¿Alguien ha leído Jungla, esta novela que se publicó el año pasado, que es la continuación, o pretendida continuación, avalada por la sociedad Orwell o por la Fundación Orwell? ¿Está buena? No sé. No sé, por eso pregunto, ¿alguien la ha leído? Yo he tenido ganas, pero la verdad no le he quedado tiempo. Bueno, ahora... Bueno, y hay por ahí una apócrifa 1985, creo recordar. Sí, pero sí que hasta la demandaron. Alguna cosa, lo recuerdo entre sobres, tómenlo como un comentario de cantina porque no lo podría asegurar. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Aprovechen aquí a panel. Tres colegas que, como ven, se han leído bastante bien el tratado. Sí. Les agradezco mucho su presentación de cara a ellos. Fuéranse. Un segundito para que se escuche. Se está de apo. Les agradezco mucho su participación. Nos da cultura, justamente, escucharlos. Y hablando de cultura, me vienen cosas en contra de la cultura que en este tipo de novelas distópicas justamente es lo que plantea Kimerovic en la contracultura y basada siempre en una realidad destructora, amenazadora, no solo al individuo, sino a la sociedad. Ya le trataba de Norway, donde vivió, etc. Y desgraciadamente ahora, el día de hoy está en Netflix, el Eternauta, ¿no? Y entonces, Eternal, perdón, gracias. Y bueno, el Eternal, y es lo mismo, cuando está en una contracultura y la posibilidad de salir adelante es todos, pero el riesgo es convertirnos como ricos, todos nuevamente en una autoridad. Yo les agradezco mucho, me encantó su cuarto. Muy amable. Gracias. Y arriba, perdón. Pues a mí me interesó venir aquí porque recientemente estoy leyendo el libro. Nunca lo había leído, pero son de esos libros que te cuentan que tienes que leer, ¿no? Y para mí ha sido una aventura maravillosa en la que Orwell nos describe, y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo tiene su primera conversación con el que está haciendo el diccionario en neolengua, y cómo se están vaciando los significados y cómo se destruye la lengua y cómo nos estamos quedando como sin contenido. Pues es un poco como lo que está pasando ahora, pero en vez de quedarnos, no se tiene la necesidad ya de censurar nada, porque todo lo tenemos al alcance de la mano, dentro del gran hermano que es el que siempre llevamos en el bolsillo, en el pantalón, en el celular es nuestro gran hermano. De repente hay gente que dice, es que estoy pensando en algo y ya el celular lo sabe, ya no es necesario ni que lo diga, ya el celular sabe que yo estaba pensando en qué comprar o qué conseguir, ¿no? Yo creo que es una novela que va a trascender por los siglos de los siglos de los siglos, porque estamos constantemente luchando con una sociedad que nos está obligando a olvidar, que nos quiere controlar el pensamiento. Por eso hay criminales, ¿no? Y siento que la destrucción de los libros y de la escritura es lo que nos está afectando, pero ya no hay necesidad de quemar libros como en Fahrenheit, ya no hay necesidad de que solamente están ahí y nadie los ve, porque se tienen miedo a no saber cómo leer la novela, a no saber cómo leer algo. Y es mucho lo que nos pasa, sobre todo en la periferia, porque yo vengo de allá. Ya no nos acercan las lecturas porque parece que los maestros no tienen el interés de enseñarnos. Y yo vengo aquí a decir que tenemos ese derecho y que tenemos que luchar por esta parte de merecemos entender la literatura y que nos enseñen a leer literatura.
compleja. Los maestros ya no nos quieren enseñar. Y está todo en el celular, está todo. Pero puedo yo ver un TikTok de 3 minutos en redes sociales que me platique la novela, o puedo yo leer la novela. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué nos recomendarían a nosotros para leer a George Orwell de la manera más amena, de la manera más amable? Porque siento que también el hecho de no entenderlo nos aleja más de querer entenderlo, y ahí yo veo un poco el peligro. Y nada más. Sí. Perdón, te tengo que aplaudir porque en eso se trata la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, y lo que nos mueve, acercar la literatura a que directamente ustedes lean, no a través de nadie, no con la interpretación de nadie. Esta mesa son 3 visiones, 4 visiones diferentes, complementarias o no, pero el tema, creo, más importante, y ahorita ustedes respondan, creo que el tema más importante es acercarnos directamente a la literatura. Quienes nos enganchamos como lectores, como lectoras, fue porque nos acercamos a los libros, no porque alguien nos explicó y nos dijo así lo tienes que leer. Y más bien la experiencia lectora de primera mano creo que es lo que te puede atrapar. No sé si alguien quiere responder. Yo solo te sugeriría que si quieres, bueno, ya leíste a Orwell, ¿no? Pero si quieres contagiarle a alguien que lea a Orwell, yo empezaría justo con Rebelión en la Granja, diciéndole que la lea en clave de humor. Porque, bueno, a lo mejor las referencias, esto que son Stalin y Vitrovsky y todos los no pudieran ser más, pero si lo dices, léelo y léelo como un libro muy sentido del humor. Me parece que es una lectura, además de que es muy breve, que es muy amena y que puede servir para ya picar la curiosidad a mí lo que era 1984, que no es que la piense como más compleja, sino bueno, desde luego más extensa y con más capas todavía, pero yo creo que, o incluso pienso, oye, ¿qué va a leer Miguel Ángel quiere que no compartirlos en una sola lectura? Yo no creo que ninguno de los que mencionaste sean orwellianos, pero, de los mexicanos, pero, y yo le daría a leer a un joven específicamente. Yo trabajo con jóvenes, leer 1984 desde el asombro de la aventura. Yo creo que hay una posibilidad de conectar con cosas que sean pertinentes para ellos como para ti misma, como una persona joven, o con cosas que ellos puedan ser más familiares. O sea, no es solo una fábula satírica, y no es solo, desde luego, no es una novela de aventuras específicamente, o quizá no lo sea ya de manera llana, pero leída desde esa clave, creo que es posible como poder conectar como la parte más amable para ya poder introducirte en las profundidades. Y es la lectura la que clasifica, ¿no? Digamos que estoy seguro que ninguno de los que considero orwellianos, ellos se considerarían a sí mismos orwellianos, pero ahí está la impronta de una organización mental que tiene que ver con la violencia, con la vigilancia, con la exclusión, con la seducción, con un montón de elementos que tienen que ver con eso. Entonces, yo creo que esta es la organización de una lectura lo que enriquece la posibilidad de hacerlo. Yo decía al principio que Julia había obligado, porque finalmente nos posibilita que seamos serios y que releamos y que no veamos de lo que creemos, sino que haya un afán más riguroso para tratar de comunicar lo que tenemos. Creo que una mesa como esta, como a la que se refirió con Isalti y Jacobo Dayan, son la organización que un sistema de difusión como el que tiene la universidad permite no solo reunir doctores, no solo reunir especialistas, sino que nos aventuramos. Nayeli tiene unos estudios muy serios, pero apuesta todos los días para una labor editorial. Julia es poeta y es una doctora en literatura también, pero está por una labor de gestión. O sea, digamos que descolocarnos, descentrarnos, compartir. Y yo creo que ojalá tuviéramos más público. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Debería estas cuestiones, entre comillas, informales, a tratar de conocer a Vega, a Mayel y a nosotros, desde nosotros. Y también yo por último añadiría algo que conecta tu participación con la pregunta que nos hacía Cierre, Julia, de cómo leerlo.
Y creo que una gran clave para entrarle a Orwell es la desobediencia. O sea, creo que es un travieso desobediente, porque toda la serie de planes que hace para poderse ver con Julia, o sea, y las veces que intenta que entrara a la sala del comedor y voltear a verla, pero que discretamente el papel, pero que fingir que me caí, pero, o sea, como creo que es un gran desobediente, ¿no? Y creo que también la desobediencia es necesaria en muchos momentos, o decir no es muy importante. Y ya como lectora más apasionada y algo que noto siempre, reconozco a los de mi tribu, es tener un lápiz y un papel. Si no te gusta rayar tus libros, a mí sí me gusta rayarlos y doblarlos, y soy muy promiscua con cómo trato mis libros. Pero sí te recomiendo irte formando a ti misma tu vía de lectura, porque mantener mucha información, o sea, hoy en día es una competencia de la atención muy fuerte, ¿no? Y entonces, por más que estés leyendo y digas, ahora solo voy a leer, suena el celular, suena la alerta sísmica, alguien te habla, y creo que ir subrayando e ir anotando como palabritas clave en tus textos es muy útil. Y también anotar las cosas a las que te recuerdan, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no? Gran Hermano / Facebook. Por decir un ejemplo, ya estoy muy de 2000era, ¿no? Pero TikTok o la red que usan las personas más jóvenes que yo, es muy importante confiar en lo que uno nota de un texto. Porque aquí, o sea, tienes a 4 personas que leímos lo mismo y los 4 lo miramos desde un lado distinto, y hubo todo un camino para aprender a confiar en que la forma en la que lo leímos es válida porque es nuestra, y la forma en la que tú leas es válida porque es tuya. Y la primera que tiene como que validarte haciendo tu propio registro de tu lectura eres tú. Es un acto de libertad de anotar cuando lees. Y ya me estoy poniendo cursi y voy a llorar. Gracias. Vamos a terminar, que ya es la 1:20, ya pasamos un poquitito. Pero bueno, muchas gracias. De verdad que emocionante tener a 3 lectores, buenos lectores, agudos, y que además disienten. Eso me encanta, de eso se trata. Por eso estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, apoyando todo ser igual, no todo sea uniforme. Muchísimas gracias a ustedes por venir, gracias al Aleph por acoger esta mesa. Gracias también de nuevo a Libros UNAM, a Socorro Venegas por prestarnos la librería, a Fernanda Gisbert por ser la anfitriona física, y bueno, a nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, pues hacer de justo lo que planteabas, no supe tu nombre, pero justo lo que planteabas, esto que intentamos hacer, acercar la literatura desde una experiencia lúdica, cercana, familiar, no desde un tono altivo y es que tú no entiendes por qué me has leído. No, o sea, ¿qué te dice a ti? ¿Qué intuiciones te despierta? Son perfectamente válidas, son las tuyas, y tú tienes una historia que no tiene nadie más. Entonces tu lectura va a ser particular y va a ser inmediata. Perdón. Antes de Carmina, en una información completamente contradictoria con todo lo que se ha dicho aquí. Las redes sociales de la Dirección de Literaturas, que son @literatura_unam, te pueden dar entrada tanto por la página de literatura, puedes entrar y descargar libros gratuitos, algunos muy buenos, y puedes tener vínculos a muchísimas lecturas, a donde leer, a este tipo de mesas. Tú y todos los demás, los libros en Literatura UNAM se pueden descargar de forma gratuita. También la página de Libros UNAM tiene disponibilidad de libros en muy buen precio, muy accesibles. Entonces, ya sé que contradice lo que se dijo acá, pero no lo contradice, porque usemos las redes y usemos internet también para estas cosas que nos ayudan, nos actualizan. Sofía, nuestra página web es literatura.unam.mx. Muchas gracias, y ahorita vamos a hacer una rifa de la botella que decoró durante esta. Gracias, papi.